Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast. Hoy estoy con Ariana Tanga. Ariana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola, muy bien. Aquí un poco con tos, pero feliz de acompañarlos esta tarde, día, no sé en qué momento del día nos están escuchando, pero Esto muy feliz. saldrá en la tarde, aproximadamente 6, 7 de la tarde. Así que sería tarde en todo caso. Bueno, mi primera pregunta es, bueno, para las personas que no saben realmente quién eres, ¿cómo te interesaste en la política? Estudiaste ciencias políticas, si no me equivoco, ¿cierto? Sí, sabes que justo lo estaba comentando en Twitter porque cuando fue el 30S yo tenía 17 años, estaba en Ya. sexto curso de colegio, me acuerdo que esto fue en septiembre, obviamente, y ya estábamos casi ingresando al último trimestre del año, donde ya teníamos que empezar las aplicaciones a las universidades. Eh, Días anteriores yo había ya casi que decidido por estudiar leyes, estaría por ingresar a la Universidad Católica, y el 30S recuerdo que salía de un examen probablemente de matemáticas, me fue muy muy mal porque yo soy muy mala por los números, y estaba en camino al Estadio Modelo, tenía un selectivo en Fede Guayas, que obviamente fue cancelado Por por todo el el... problema que hubo. Exacto. Este era un selectivo de atletismo. Yo, además de ser politóloga, soy atleta. En fin, la cosa es que ese día yo estaba en el colegio, mi mamá me fue a recoger, me llamaba, yo no entendía qué estaba pasando, pues tenía 17 años, solo mi mamá me decía, quédate en el Claro. colegio, quédate donde estás, no te muevas, yo te voy a ver, me recogió luego en casa, mi mamá me decía, es que hay una revuelta con los policías, y me acuerdo que ahí es cuando me hice una cuenta en Twitter, ¿no? Me hice una cuenta en Twitter porque yo prendía el canal de televisión y solo había una cadena de la SECOM en loop infinito. Me acuerdo que en los televisores solo pasaban, por ejemplo, Bob Esponja a las 11 de la mañana cuando debería haber un noticiero, ¿no? Claro. Nadie estaba informando, pues ahí jugó un papel muy importante la ley de comunicaciones. Yo no entendía qué estaba pasando, yo no entendía por qué no podían informar, no entendía qué estaba pasando en el país. Me abrí la cuenta de Twitter y en Twitter empecé a leer los primeros análisis políticos de personas a quien yo hoy admiro mucho. Y al leer el análisis que ellos hacían, yo decía, yo quiero hacer esto, yo quiero poder contribuir a que esto no suceda, a que esto cambie, a generar conciencia. Y pues me acuerdo que seguía periodistas, analistas, los empecé a leer y me empecé a enterar qué es lo que estaba pasando en realidad. Empecé también a escuchar CNN, Fox News, porque ellos eran los que estaban reportando gracias a, digamos, los reportajes que hacían periodistas que residían aquí, que estaban haciendo por Twitter, por las redes sociales, ¿no? Entonces me quedé impactada y en ese momento dije, quiero estudiar ciencia política porque justamente había ido a esta feria de universidades donde me había topado con la Universidad Casa Grande, que fue donde finalmente yo estudié mi carrera. Y me acuerdo clarito que luego de ese día le dije a mi papá, quiero estudiar ciencia política en la Casa Grande. Entonces así llegué a esta profesión. Eh, para hacer un poco alusión a tu carrera, yo cuando recién entré a la universidad, ya estoy por salir, no sabía qué estudiar, no sabía que existía una carrera de ciencias políticas y es más, ni siquiera me interesaba mucho la política. La política realmente me empezó a interesar en la universidad, porque la Católica es una universidad muy política, estudiantilmente, pero es política. Realmente me hubiera realmente gustado bastante estudiar esa carrera, pero bueno, capaz en un futuro haré un máster o algún diplomado en la rama de la política. ¿Sabes? Hace un tiempo atrás conversé con una referente, una mujer, una referente de nuestra historia política, Uh-huh. y me dijo lo siguiente, me dijo que ella estaba feliz de que las mujeres, de que ahora sea obligatorio para las próximas elecciones, yo no sabía esto, ya que el binomio para presidente iba a ser hombre, tiene que ser un hombre y una mujer, o mujer o hombre, ya sea presidente, vicepresidente o presidenta, vicepresidente. ¿A ti te parece bueno esto? O porque mira, yo lo veo bien porque, bueno, es parte de la inclusión de que todos debemos estar en la política, tener el derecho y la oportunidad de estar en la política, pero también me da la impresión de que será para meter gente que
será de relleno, ¿no? No estoy menospreciando ya esa mujer, por si acaso, alguien que quiera entender esto, pero creo que al obligar que una mujer o un hombre, si quiere salir dos mujeres, no tiene ningún problema, sea obligatorio una mujer y un hombre en un binomio, uno de los dos podría no dar la talla para el cargo. Te lo digo porque le pregunté por qué la participación de la mujer en la política en el Ecuador es muy baja. Y ella me salió con esta respuesta, no sé qué piensas tú. Mira, yo creo que estas leyes tienen una muy buena intención, no tengo duda de aquello. Sin embargo, el problema es mucho más profundo, ¿no? La participación de la política de la mujer no se la puede resolver decretando que haya paridad de género en los binomios, lo cual, ya que está hecha la ley, tampoco sugeriría que se elimine, Claro, porque creo yo que de todos modos es positivo, pero no hay que quedarnos con eso, no, no hay que pensar que el hecho que esté la ley va a asegurar un espacio, eh, digamos, amigable para la participación política de las mujeres. ¿Qué pasa? El sistema de partidos en Ecuador es deplorable. No, no hay una fuerte exacto. institucionalización de los partidos y muchas veces, y esto no lo digo yo, hay un informe que lo hace el CNE en conjunto con ONU Mujeres, en que ellos evalúan estas disposiciones que, como sabemos, no empiezan desde ahora, sino que ya se vienen planteando progresivamente desde hace unos años. Lo vemos en las listas, por ejemplo, de los asambleístas, que también tiene que ser paritario. Entonces, hacían este análisis, ¿no? De que a pesar de que la ley lo exige, esto se ha traducido en que las mujeres finalmente son como una moneda política, ¿no? Como tú dices, relleno. ¿Y por qué pasa esto? Justamente porque lamentablemente esto se volvió como una excusa, ¿no? Ya puso una mujer, ya quédate contenta, casi que casi, ¿no? Exactamente. En vez de realmente fomentar que las mujeres, una vez en estos espacios, realmente tengan capacidad de decisión, ¿no? Que no estén ahí y alguien más mande por ellas, sino que de hecho ellas sean quienes toman las decisiones. Y creo yo que la cultura política de este país es bien machista. Creo yo que hay hombres que todavía no ven en una mujer una capacidad de liderazgo. Creo yo que hay muchas personas que todavía ven lejano que una mujer sea la presidenta del país o que maneje un ministerio tan importante como el de defensa, ¿no? Y esto es, por ejemplo, cuando estaba María Paula Romo en el cargo, yo escuchaba varios analistas, varios hombres que decían que esto estaba sucediendo porque una mujer estaba en el cargo, ¿no? Exacto. Y son este tipo de actitudes que como mujeres nos hacen cuestionarnos dos o tres veces si queremos entrar al escrutinio público, que eso es otro tema a tratar, ¿no? La violencia política de género es preocupante, ¿no? Las mujeres, si bien la cultura política del país de por sí es bastante cruel, que lo sufrimos hombres y mujeres, pero además de, digamos, del desprestigio que pudiera sufrir un hombre, las mujeres encima de eso sufrimos acoso sexual, sufrimos difamaciones de corte sexual, se meten con nuestra vida privada. Entonces, esta carga pesa mucho más en las mujeres que lo tenemos que pensar dos o tres veces si queremos exponer nuestra vida privada al escrutinio público, ¿no? Entonces, hay varios factores a considerar que inciden en la participación política efectiva, ¿no? Que esté en la ley no lo asegura, pues, nuevamente, les recomiendo leer este informe del CNE junto a unas mujeres donde detalla esto, que lamentablemente esto no ha sido suficiente porque no se ha trabajado desde digamos, los espacios de decisión y que existe una cultura política que engendre estos liderazgos y que las mujeres y también cualquier ciudadano, hombres también, se sientan seguros o se sientan, digamos, en capacidad o que están ahí porque tienen que estar ahí y tienen la capacidad de cumplir responsablemente sus funciones. ¿Tú crees que con bueno, la actual alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, que no es por resaltarlo, pero es mujer, de una de las ciudades más importantes del país, ¿no? Pueda marcar una diferencia mucho más allá de la gestión que está haciendo, de que salga el Partido Cristiano y capaz por eso ganó, pueda marcar una diferencia a futuro para las mujeres en la política, al menos en las seccionales. Creo yo que definitivamente el liderazgo de Cintia Viteri ha sido clave.
independiente de nuestras críticas que podamos tener hacia su gestión en la alcaldía, pero de todos modos pienso que fue una pieza clave. Pero también no nos olvidemos de otras mujeres que incursionaron en la lid política y que no llegaron a ningún cargo público. Vemos Montserrat Bustamante, que fue el binomio de Paco Moncayo en las elecciones de 2017. Este año tuvimos apenas una sola mujer en la papeleta para Jimena presidente. Peña, si no me equivoco, ¿no? Jimena Peña, exacto. Pero también tuvimos varias vicepresidentas, el binomio de Yacu, el binomio de Herbas. Herbas, que ahora también está colaborando con el gobierno. Entonces sí vemos que las mujeres están llegando a estos espacios de decisión y también lo vemos en la asamblea, lo vemos que la asambleísta más votada fue una mujer, quien preside la asamblea es una mujer, y Claro. vemos cómo estos espacios están llenándose de mujeres que me atrevo a decir que están ahí porque lo merecen, porque son capaces. Y cada vez más hay más mujeres, no solo pensemos en la gestión pública ni en el servicio público, pero más mujeres haciendo análisis político, más mujeres en la carrera de ciencias políticas, más mujeres en todos los espacios, y yo creo que esto es absolutamente positivo y mi esperanza es que en la siguiente generación veamos un gabinete que tenga más mujeres, que tenga diversidad de identidades sexual, ¿no? Y esto es poco a poco, ¿no? No hay que verlo como... eh, esto es un proceso, toma tiempo, ¿no? Los espacios se van abriendo y como les comentaba anteriormente, hay pautas culturales muy fuertes que todavía nos cuestan, digamos, dejarlas atrás, estos patrones culturales que limitan un poco la participación política de las mujeres en todos los ámbitos, ¿no? Nuevamente, espero que con esta ola de participación de mujeres que está aumentando cada vez más, eh, poco a poco y en los siguientes años y en los siguientes gobiernos sea ya la regla que existan casi que al mismo nivel hombres y mujeres y que en algún momento como esto ya sea normal y que no necesitemos de una ley que nos exija esto, ¿no? Eh, pero bueno, lo veo positivo, las cosas van cambiando poco a poco, toma tiempo, no nos desesperemos, sigamos haciendo las cosas bien. En esto de las mujeres en la política, entran ya yéndonos un poco más afuera del país, hace no mucho, hace unos cuantos meses, Estados Unidos tuvo su primera vicepresidenta mujer, Kamala Harris. Bueno, en opinión personal, pues, según yo, esto va a ser un gran golpe, por decirlo así, para los hombres, mejor dicho, no las personas, los hombres machistas que creen que las mujeres no van a poder entrar dentro de la política. Estamos hablando de que una mujer es la vicepresidenta del país más importante del mundo, uno de los países más importantes del mundo. En Latinoamérica también Cristina Fernández fue presidenta. Una gestión mala, si se puede decir así, corrupta, lo que se quiere decir, pero fue presidenta. En Brasil también pasó igual. Entonces, creo que ya poco a poco, con las nuevas generaciones, creo que se puede decir que son un poco más open mind, un poco más abiertas a todo, se puede llegar a entender que están abriendo la, la cultura más hacia la mujer, la inclusión de, bueno, hoy, si no me equivoco, el gabinete de Guillermo Lazo nombró a un departamento, no me acuerdo bien el nombre, pero es la inclusión de los derechos LGTBI, si no me equivoco, ¿no? Y una subsecretaría. Exacto. Bueno, un poco más ya yéndonos a la región, que es el tema principal que me gustaría hablar contigo. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas de de lo que está pasando en Perú, de lo que va a pasar en Colombia, de lo que se dice que va a pasar en Colombia, que muy probablemente el partido contrario al actual presidente de Colombia vaya a ganar las próximas elecciones, si no me equivoco, son el próximo año, que Pedro, se me olvidó el nombre, el nuevo presidente de Perú ganó las elecciones, Castillo. Eh, Mucha gente dentro del país dice que esto va a beneficiar al Ecuador, porque va a traer la inversión extranjera que ellos tienen, pero como región no nos beneficia para nada, según yo. Sí, mira, a ver, vamos por partes. En Perú, ¿qué está pasando ahora? En Perú gana Pedro Castillo, que por si acaso todavía no se proclama,
un ganador oficial, Ujú. lo cual a mí me parece impresentable porque han pasado casi 3 semanas. Exacto. Y ganó. Le guste a quien le guste, Pedro Castillo es el presidente de Perú. Y ahí vemos también cómo un poco ciertos discursos se quedan en el aire, ¿no? Entonces no puedes hablar de libertad, no puedes hablar de Estado de Derecho si no estás dispuesto a, de hecho, reconocer que perdiste. Eso por un lado. Y digamos, Pedro Castillo gana en Perú, no es coincidencia, no es coincidencia. Vemos que en el año pasado los peruanos tuvieron casi 10 días también de protestas porque estaban hartos de la corrupción, que irónicamente se reflejaba un poco en Keiko. Keiko era la representación de todo esto. Recordemos que la Exactamente. Fiscalía está pidiendo 30 años de prisión para ella, ¿no? Entonces, el triunfo de Castillo no es casualidad. Esto se viene cocinando hace tiempo, porque justamente todos los modelos de desarrollo necesitan adaptarse a los tiempos en que viven. No digo, y que no quede en duda, que el modelo de desarrollo aplicado tanto en Chile, en Colombia, como en Perú, es lo mejor y con sus fallas, con sus errores, pero es lo que nos ha encaminado a la prosperidad, ¿no? Nuevamente, el problema es cuando no renovamos estos acuerdos, no renovamos, no revisamos dónde podemos mejorar, dónde se puede modificar ciertas cosas para que esta prosperidad llegue a todos los niveles, ¿no? Porque tanto Perú como Colombia, como Chile, al momento de aplicar estas medidas, sacaron a muchísimas personas de la pobreza. Eso no es mi opinión, eso lo pueden revisar ustedes en los datos y también son países que han alcanzado niveles bastante considerables de desarrollo. Sin embargo, este nivel de desarrollo a su vez trae nuevos desafíos, ¿no? Que no podemos dejar por sentado que el modelo por sí solo pues lo va a resolver. Este nuevo modelo trajo mucha prosperidad, pero a su vez trajo muchos desafíos. Entonces, el hecho de que no se hayan puesto a, digamos, a reflexionar dónde se puede mejorar, qué podemos modificar, cómo podemos adaptarlo a los tiempos que estamos viviendo, pasan estos estallidos sociales que se van cocinando poco a poco. No son que de un día para otro que la gente decide salir a protestar, sino que es algo que se va cocinando. Y para eso es muy importante siempre tener como este olfato político de qué es lo que está sucediendo y por qué pasan las cosas, ¿no? Esto, obviamente, no podemos dejar a un lado que existen ciertos componentes de desestabilización, lo hemos visto aquí en Ecuador, lo hemos visto en Chile, lo hemos visto, no podemos obviar que de hecho hay grupos que quieren caotizar y politizar estas protestas sexuales que son absolutamente legítimas, ¿no? Y que nos ponen a pensar que es necesario escuchar y dialogar y sentarnos con personas que no piensan igual que nosotros para ver qué tienen que decir, ¿no? Y desde ahí construir los acuerdos, adaptar los modelos e irlo perfeccionando, ¿no? En política nada es perfecto, todo es perfectible, que no es lo mismo. Y me parece que eso ha fallado en Perú, en Colombia y en Chile. Es en última instancia que los presidentes y los políticos de todas las tendencias se sientan y dicen, es verdad, tengo que hablar con los ciudadanos, cuando eso es el primer paso, no cuando han pasado 10 o 15 días que ya las personas están hartas, que ya hay muertos, que ya hay violencia, que ya hay grupos desestabilizadores que se infiltraron en tu propuesta y ya todo eso hace más difícil el diálogo. Y todo eso quizás se pudo haber previsto, perdón, eh, si desde un inicio se sentaban a dialogar, ¿no? Si desde un Claro. inicio las puertas hubieran estado abiertas, si desde un inicio teníamos esta actitud conciliadora de decir, es verdad, si bien mi modelo me ha traído prosperidad, también me ha traído nuevos desafíos que hace 20 años no lo teníamos sobre la mesa, pero ahora están, discutámoslo, ¿no? Y pienso yo que con la experiencia que hemos vivido en otros países, también nos deja una lección importante para Ecuador, que a mi criterio eh, el gobierno sí está dando buenos pasos en ese sentido. Hemos visto que está abierto al diálogo. Por supuesto que es muy temprano para, para decir que esto se ha convertido en, digamos, la forma de hacer política. Yo espero que sí. Hemos visto esto en la actitud de Guillermo Lasso en todas sus campañas políticas, que siempre ha estado dispuesto al diálogo. Y esperemos que todo esto se replique en todos los niveles de gobierno.
Y en la medida que esto se replique y que las personas y los grupos sociales sientan que tienen las puertas abiertas, se reducen las posibilidades de llegar a estas protestas que sean absolutamente caóticas. Hemos visto que el presidente se ha reunido con los transportistas, hemos visto que también se reunió, no él, pero un gobernador que se reunió de hecho con Leonidas Giza. Entonces, vemos estas pequeñas, digamos, señales de buena voluntad, que es absolutamente importante. Hablando de inestabilidad en la región, eh, algo que al principio, mejor dicho, alguien que al principio parecía próspero para la región o para su país, estamos hablando de Nayib Bukele, el de El Salvador, en media pandemia salían fotos del presidente con gorra, con chaqueta, haciendo bromas, que ganó popularidad y empezó con sus discursos que se escuchaban bien, se veían bien, pero ya cuando entras a investigar sobre él, encuentras que tiene actitudes totalitarias, ¿no? Y lo pudimos comprobar recientemente con la institución de la Corte Constitucional de allá de El Salvador. Y no sé qué piensas tú, pero una vez conversaba con uno de mis amigos que le gusta bastante la política, y yo le dije, ¿qué prefieres tener? ¿Un inútil de presidente o un presidente que se puede llevar todas las masas y es totalitario? Yo, personalmente, no sé si sea la decisión correcta o el pensamiento correcto, pero prefiero tener un presidente que el pueblo lo pueda, en todo caso, yo qué sé, tener un golpe de Estado o pueda imponerse ante el presidente, a tener un presidente como ya lo tuvimos, que fue Rafael Correa, que hizo lo que se le dio la gana, que parece que Nayib Bukele, a percepción mía, obviamente, Nayib Bukele es el Rafael Correa de El Salvador, o eso es lo que va a llegar a ser. No sé qué piensas tú de esto. Mira, hay un libro que se los recomiendo que se llama ¿Cómo mueren las democracias? Es de Steven Levitsky y Ziblatt. No recuerdo el nombre del segundo autor, disculpen, pero es muy bueno, lo pueden encontrar en español en Mr. Books, si lo quieren leer en inglés lo pueden ver en Kindle, en Apple Books, está en todos lados. Bueno, y este libro justamente trata sobre estas actitudes totalitarias que hoy en día ponen en riesgo la democracia. Y es que parte de algo que hace mucho sentido. Hoy en día los golpes de Estado cada vez son más escasos, ¿no? Las dictaduras militares son cada vez más escasas. Y ante la ausencia de una dictadura, de un golpe de Estado, no significa que vivas en una democracia. El hecho de Exacto. que tengas una constitución no significa que vivas en una democracia. ¿Y por qué? Aquí les recomiendo también leer sobre, se me fue el nombre del autor, pero hay una doctrina que se llama el constitucionalismo abusivo de David Landau. Él es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Florida, se lo recomiendo. Y también coincide mucho con la noción del autoritarismo competitivo, también de Steven Levitsky y Way, que hablan sobre que a veces el marco legal puede aupar la concentración del poder y regímenes totalitarios. Porque la democracia está en los detalles, ¿no? Y la constitución está en los detalles. Lo vimos, como bien mencionabas, con Rafael Correa, cuando él intentó por primera vez en la historia republicana del país introducir la reelección indefinida, Claro. diciendo que la constitución era inconstitucional porque violaba sus derechos de participación política. Exacto. Y si bien esta reforma se dio paso con una transitoria que decía que él no podía hacer uso de ello, eh, de todos modos esto afectó a la institucionalidad del país, ¿no? Que por más de que algo sea legal, no significa que sea legítimo, ¿no? Y en el momento que se enmendó la Constitución y de la forma en que se enmendó la Constitución, fue un golpe a la democracia, ¿no? Perdimos calidad democrática, fue un golpe a la institucionalidad del país. Entonces, a lo que voy aquí, y es lo que pasa en El Salvador, de que si bien la constitución y las leyes de El Salvador medio justificaban y medio había una base legal y un sustento legal para hacerlo, no significa que sea legítimo hacerlo. ¿Por qué? Porque
tiene mayoría en el legislativo, ¿no? Claro. Entonces, en este libro que se llama ¿Cómo mueren las democracias?, hay justamente una parte del libro que menciona esto, de que a pesar de que tú puedes hacer las cosas, no significa que las debas hacer, porque el resultado de esas acciones pueden terminar deteriorando la democracia, ¿no? Y esto es una opción que tuvo Nayib Bukele. A pesar de que yo lo pueda hacer porque digamos que existe una base legal para hacerlo, no lo voy a hacer porque yo tengo mayoría en el legislativo y esto resultaría en, digamos, una concentración del poder y un acto que puede ser ilegítimo. Por supuesto que todos los autoritarios y las actitudes totalitarias en que en este libro se hacen referencia, no es que te van a decir soy autoritario y actúo así, no, muy Claro. probablemente lo maquillan diciendo esto es lo mejor para el país y con una retórica un poco macabra. Entonces, les recomiendo este libro porque habla de 4 actitudes totalitarias que todos los ciudadanos tenemos que estar pendientes y exigirle a nuestros representantes que las, digamos, que las repudien, ¿no? Y en este libro también se hablan varios casos en la historia donde incluso fuerzas de izquierda y derecha se han juntado en contra de un autoritario, porque es lo correcto de hacer. Más vale cuidar la democracia antes que una agenda ideológica. ¿Por qué? Porque sin la democracia no hay agenda ideológica, sea de derecha o de la izquierda. Entonces, les recomiendo 100% este libro porque la verdad es como una guía para el ciudadano común de buscar estas, digamos, estas actitudes autoritarias, reconocerlas y, digamos, exigir o, digamos, o hacer conciencia y manifestar que no estamos a favor de esto. Y una de las actitudes autoritarias que también menciona el libro es que hay una constante deslegitimación a la oposición política, ¿no? Que eso también lo vivimos en Ecuador y eso también lo vemos en El Salvador. ¿Y a qué se refiere con esto? Y es que tú y yo podemos tener opiniones políticas distintas, pero te reconozco como un adversario legítimo, que yo me Claro. puedo sentar a conversar contigo. Entonces, cuando esto no pasa, cuando yo no te reconozco como una oposición legítima, que por más de que no hayas ganado elecciones, ganaste tu curul ahí, tu puesto ahí, entonces esto se deriva en que utilices los poderes del Estado para minar libertades, para minar tu acción. Hay persecuciones políticas, a veces se utilizan, y esto lo vimos aquí en Ecuador, por ejemplo, la utilización de la SECOM para difamar opositores. Entonces, todo esto va erosionando la calidad democrática y muy ligado con lo que hablamos antes, al principio de la violencia política, ¿no? La oposición dice, no vale la pena ni cuestionar al gobierno porque mi vida puede estar en peligro. Como no estoy dispuesto a Exactamente. pagar este costo. Entonces, sin oposición, tampoco hay democracia. Entonces, tienes a un partido, digamos, de cierta forma se vuelve un partido único. Si bien hay más partidos y si bien hay digamos, hay una apariencia que hay pluralidad democrática, pero de facto no funciona así. Digamos, en el comercio exterior hay para hacerles una referencia, ¿no? Hay algo que se llama las normas para arancelarias, ¿no? Que si bien tú puedes tener un arancel bajo en cierta partida, tú tienes normas para arancelarias, que aquí se llaman las normas INEN en cuanto cuando quieres importar algo, ¿no? Exacto. Entonces, hay de repente ciertas normas que se vuelven un poco inconosas, ¿no? Que el casco tiene que ser rojo, que tiene que ser verde y tiene que ser de cierto tipo de color. Entonces, cuando tú vas a importar y dices, bueno, el arancel es bajo, pero luego te dan toda la lista de las normas para arancelarias que tienes que cumplir y un poco desincentiva esta parte. Ya no es tan fácil como pensabas. Lo mismo pasa con los autoritarios. Aparente que tienes una democracia, pero tienes como estos desincentivos, como estas normas para arancelarias, para legales, que en efecto no funciona como debería estar funcionando. Entonces, eso es lo que está un poco pasando en El Salvador, que hay como esta apariencia, pero si nos ponemos a detallar minuciosamente, nos damos cuenta que de facto no está funcionando así. Y esto de las apariencias, más de todo, es por las redes sociales. Y algo muy de lo que estaba viendo ayer, bueno, escuchando un podcast ayer, era de que cierta persona X se fue al Mundial de Rusia. Y
hizo la alusión de que un ruso le preguntó a este joven, a este señor, qué pensaban de ellos aquí en América, ¿ya? Ya. Y es interesante lo que nosotros, por la influencia de películas, te puedo nombrar una, los Avengers, Capitán América, hacen ver mal, y muchos dibujos, ¿no? Dibujos de antaño que hacen ver mal a los rusos, a los chinos y a cualquier tipo de contrario a Estados Unidos. De lo que este joven le pregunta, no, que son malos, que hace mucho frío acá, y ustedes cómo nos ven acá. Bueno, esta persona era de México, no, que tacos, que chile, que bla, 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 bla. Pero lo que me da a notar esto es que muchas de las producciones, ya sea música, series, películas, dibujos animados, influyen en la gente. O sea, no podemos, te digo, no sé si estoy siendo extremista, pero no podemos capaz a un niño mostrarle cualquier dibujo porque quién sabe qué te estén mostrando indirectamente. Te estoy, digamos, nombrando el caso de Avengers, que es una de las películas más famosas a nivel del mundo, y con el hecho de Capitán América, indirectamente te están mostrando cuáles son las contra ellos. En Europa, que hace frío, que cómo hablan, que son altos, blancos, rubios, que hablan diferente. Entonces, ¿qué te dan a aludir? Que los rusos son los malos, ¿ya? Y todo esto es realmente por las redes sociales, lo que antes eran las series, los dibujos, las películas. No hay una forma ahora de poder realmente salir del dominio, ya sea de uno o de otro, porque como nosotros aquí en América tenemos toda esta influencia de Estados Unidos, allá de ley han de tener esa influencia china, la influencia de Rusia, y realmente esto me hace pensar cuál es el malo, cuál es el bueno. A ver, sin duda la cultura popular, de hecho, en el estudio de relaciones internacionales, la cultura popular es un soft power, es decir, que tú a través de estos outlets como la producción musical, la producción cinematográfica, serie, literatura, todo esto tiene un impacto político, ¿no? En la historia lo hemos visto un montón de veces, sobre todo, y lo más interesante aquí, quien lidera esta doctrina, lo pueden buscar, se llama Henry Kissinger. Él fue secretario de Estado de los Estados Unidos mientras la Guerra Fría. Y, por ejemplo, aquí se utilizó una táctica que se llamaba el Red Scare. No sé cuál sería la traducción exacta en español, pero sería como este miedo rojo en alusión al Ujú, comunismo, y que cualquier cómic o cualquier libro que haga ilusión al comunismo, pues sería censurado. Y de hecho tú tenías líneas para denunciar si tu vecino era comunista, y en fin. Y eso lo vemos a lo largo de la historia. En la historia mundial, esto de héroes o villanos es la dinámica, ¿no? exacto. Así la historia mundial se ha escrito, ¿no? Y vemos como aliados que tuvieron en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda eran contrincantes, y entonces no, la verdad es que a veces es un poco difícil entender la historia como buenos y malos porque en algún momento el héroe fue villano y viceversa, lo mismo con los países, ¿no? Entonces, por eso pienso yo que eso hay que tomarlo con pinzas y analizarlo en el contexto muy específico en el que está surgiendo, pero sin duda la cultura popular es un medio de soft power eh, para de cierto modo eh, en el estudio de las relaciones internacionales se hace mención a cómo expandir este poder o esta dominación de los países sobre otros. Entonces, por un lado, nosotros tenemos muchísima herencia de Estados Unidos y cómo los Estados Unidos percibe el mundo, percibe a los ganadores y los perdedores, percibe a los Exacto. héroes y villanos, y eso es lo que de cierta forma consumimos. Pero por el otro lado, en China, que es gigantesco, también tiene su soft power, ¿no? Y también lo que consumimos de China también se basará pues en lo que ellos perciben como bueno o malo, amigo o enemigo, héroe o villano. Pero creo que también el hecho de la era global,
la era digital, donde tenemos acceso a muchísima información, también como hace un contrapeso, me atrevería a decir, porque tú, por ejemplo, en Netflix, tú ves muchísimos documentales anticapitalistas, lo cual, digamos, Claro, podría ser hasta cierto punto una ironía, pero es parte de la cultura popular y es lo que llamamos, digamos, el establishment. Pónganse a pensar hoy qué es el establishment, qué son las ideas que se dan por sentadas y que si las cuestionas, tú estás mal, eres villano, eres un antiderechos, eres tal por cual. No, pónganse a pensar cuáles son las cátedras que se están dando en ciertas universidades en Estados Unidos, cuáles son ciertas prácticas que se están dando en ciertas universidades de Estados Unidos para darnos cuenta realmente dónde está el establishment cultural y se van a sorprender que no es lo que ustedes probablemente están pensando. Pero nuevamente, de ahí, ¿cómo salimos de eso? La verdad es que nos toca a nosotros iniciar fomentar nuestro pensamiento crítico para darnos cuenta que están atrás de lo que nos están diciendo, ¿no? Toma tiempo, es difícil, pero es mucho mejor que vivir en este limbo o en esta incertidumbre de no saber qué creer. Pienso yo que formar el criterio propio es básico y no solo, digamos, por supervivencia, porque en este mundo venimos a sobrevivir y si no puedes confiar en tu propio criterio, entonces ¿de qué estamos hablando? Entonces, realmente pienso yo que el fomentar el pensamiento crítico y el pensamiento lógico es absolutamente fundamental para desarrollarnos como humanos, como individuos en esta sociedad 2.0. claro. Esto era un paréntesis de lo que te iba a decir, pero es que antes de olvidarme, no lo había notado, era lo de las redes sociales y la influencia de las series, películas, etcétera. Para seguir no sé, para seguir en esto de acá, más de todo en Latinoamérica, que de pasar El Salvador, pasar a Nicaragua, con lo que está pasando allá con Daniel Ortega, que, bueno, pasó en Rusia, pero está ahora pasando aquí, que ya lleva, si no me equivoco, a 4 presos que eran contrincantes de él, si no me equivoco, ¿no? La lista ya asciende como a 10 personas, ¿no? Pero es que nos vamos enterando de cuatro en cuatro, así que entiendo que, pero sí, o sea, lo que está pasando en Nicaragua es de terror y no es algo que empieza este año. Las denuncias al régimen de Ortega vienen hace muchísimo tiempo, porque en Nicaragua también se intentó reformar la constitución, también han destituido a jueces de la Corte Constitucional. Es como un libreto del autoritario que Claro. muchos países se los ha seguido, pero ahora ya está llegando, esto ya se trata de una dictadura, porque he conversado con personas cercanas a quienes, a los opositores que han capturado, que me han dicho que ellos en algún momento no sabían si estaban vivos, si estaban muertos, porque no había esta seguridad, ¿no? Entonces, el hecho, para mí, ese es un límite sagrado, que es respetar a tu oposición, por más de que no te caigan bien, por más de que realmente lo que ellos estén proponiendo sea una estupidez, pero hay una diferencia entre reconocerlo como adversario y reconocerlo como enemigo. Y en el momento que tú declaras a alguien enemigo por el simple hecho de que piensa distinto que tú, estamos hablando de que estamos abriendo la puerta para que ocurran atrocidades. Y esto es lo que está pasando en Nicaragua. Literalmente están, lo que hablamos, las actitudes autoritarias, ¿no? Que como no ven a sus opositores como un adversario legítimo, casi que sus derechos no importan y yo me encuentro cualquier eh, vacío legal o gris legal para yo llevarme los presos, ¿no? Que a pesar de que puedo, no debería, porque obviamente esto tiene Claro. una repercusión institucional muy fuerte. Eso por un lado. Y por el otro, nos damos cuenta que las democracias mueren desde adentro, como lo decía en este libro, las democracias mueren desde adentro y por más de que tenga esta apariencia de democracia, cómo se vive adentro es otra cosa. Desaparecer o capturar opositores es un red flag importantísimo. Eso puede llevar, se pueden cometer atrocidades eh, en nombre de un proyecto político, en nombre de proteger a la nación. Y si nos damos cuenta, esto como que suele ser un patrón. ¿Qué es lo que decía Rafael Correa cuando hablaba de la reelección indefinida? ¿Qué es lo que habla Bukele cuando quiere justificar sus acciones en el Congreso? ¿Qué es lo que dice Ortega para justificar la desaparición de digamos, la captura de los opositores, ¿no? Entonces, este es
esto es lo que les comentaba al principio, son actitudes autoritarias, porque el hecho de que tú apreses, cojas preso a los opositores, ¿qué mensaje le estás dando a todos los que te quieren hacer oposición? Probablemente nadie te quiere hacer oposición. obviamente. Entonces, aunque puertas afuera tú veas que hay partidos, que hay elecciones, puertas adentro, la dinámica no es tan democrática. Entonces, tú empiezas con estas acciones, empiezas a crearle barreras a la democracia. ¿No? Le empiezas a crear las barreras a la oposición para que puedan ejercer su rol legítimo dentro de una democracia. Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Hay que, la democracia viene y va, ¿no? Y el hecho de que tú tengas una constitución y que tengas elecciones cada 4 años no asegura que tú vivas en una democracia. Es frágil y por eso hay que cuidarla. Creo que es lo que se podría vivir actualmente ya en Cuba y en Venezuela. Eh, en las últimas, bueno, en las últimas dos, tres elecciones, o en los últimos años, mejor dicho, se ha dicho que Ecuador va a ser Venezuela, bueno, con la llegada de Lazo a la presidencia, ya no se lo dicen, ¿no? Pero siempre se ha dicho, Ecuador va a llegar a ser Venezuela, estamos a nada de ser Venezuela. En la misma campaña, en esta última campaña de Lazo, se, se hizo este mensaje de que si votas por Arauz vamos a llegar a ser Venezuela, que la gente se estaba empezando a asustar. Mi pregunta esencial es, un amigo me la respondió porque quisiera saber tu opinión, ¿por qué en vez de incentivar el miedo de llegar a ser como Venezuela, por qué no podemos decir, sabes qué, quiero ser como Suiza, como Finlandia? Podemos llegar a hacer eso, ¿no? En vez de incentivar el miedo. La, la respuesta de un amigo que estudia todo esto, lo que es comportamiento humano, me comentó que era porque los seres humanos reaccionan más al miedo que al incentivo. Ya, bueno, ya me lo respondió, pero mi pregunta es, ¿realmente podríamos llegar a ser Venezuela? En mi opinión, creo que por diferentes factores que sucedieron en Venezuela, que acá son completamente distintos, no seríamos exactamente Venezuela. Ya no sé qué opinas tú de esto. Mira, yo estoy de acuerdo. En el marketing político se juega mucho con las emociones y las emociones de miedo pues logran, es instintivo, ¿no? Como que estamos programados para actuar sobre el miedo. Entonces, por ese lado estoy de acuerdo. También estoy de acuerdo que hay ciertos factores que nos blindan de llegar a una situación así, pero también recordemos que lo mismo decía Venezuela sobre Cuba y lo mismo decía Cuba sobre Rusia. Entonces, tampoco, y dadas las actuaciones que hemos tenido, y si tú ves que tu presidente se da la mano con alguien que ha llevado un país a esa postura, a ese nivel de miseria, sí vale la pena por lo menos preguntarnos y hacernos la pregunta, ¿qué necesitaríamos para llegar ahí para no cometerlo? ¿No? Que pienso que es una pregunta absolutamente válida. Los expertos en marketing político dirán si se debe jugar con esta narrativa o no, pero desde el punto de la academia y como ciudadana preocupada, sí creo que vale la pena preguntarse en qué momentos estamos poniendo nuestra institucionalidad, nuestra prosperidad en riesgo. Pienso yo que hacen falta muchísimas cosas para que lleguemos a ser Venezuela, Claro. pero sí vale, me parece que es legítimo al menos plantearnos la duda con un plan de gobierno que tenía Andrés Arauz y no solo eso, sino ver con quiénes se rodeaban. O sea, pudiéramos estar de acuerdo o no, pero sí me parece que era una duda absolutamente válida y legítima de por lo menos reflexionar sobre ella. No, y quizás Andrés Arauz cargaba un poco los pecados de Rafael Correa, que quizás a él no le tocaba cargar con eso, pero creo que como ecuatorianos sí vale la pena hacer esa reflexión, porque si continuamos haciendo las cosas de la misma manera, no sé, porque no soy adivina si íbamos a hacer Venezuela no en cuánto tiempo o no, pero estoy segura que quizás el país hubiera profundizado las crisis que tenemos hoy en día.
Que no se nos Claro. olvide que no solo es económica, es social, es institucional, es sanitaria, es de violencia de género, es un montón de cosas que nos están atacando a la vez. Y en ese sentido, y en lo que pasó en la campaña, personalmente nunca comenté sobre si vamos a hacer Venezuela o no, porque nuevamente yo no tengo un oráculo que me diga en tantos años vamos a llegar así, pero sí creo que era legítima al menos hacernos esa pregunta, porque Venezuela no llegó a ser Venezuela en un día a otro ni en 4 años. Esto se viene cocinando, no es solo, o sea, obviamente Hugo Chávez aprovechó el contexto en el que surge su liderazgo, que nuevamente no es casualidad, para llevar, y ya todos sabemos cómo fue la historia. Lo mismo Cuba. Este, el liderazgo, los hermanos Castro surge en un contexto muy específico y casi igual de como surge Hugo Chávez. Es como que estuviera, es que realmente quien no conoce la historia está condenado a repetir. Y basta ver los patrones de comportamiento que surgen o que hacen posible este tipo de liderazgos. Y lo mismo pasó en Venezuela, y lo mismo pasó en Cuba, y lo mismo pasa en cada vez que intentamos estos proyectos autoritarios de corte socialista. En este caso han sido socialistas, no quiere decir que bajo un régimen de derecha no hayan pasado, pasó con Obvio. Pinochet, pero estamos hablando de estos casos en específico que se lo veía venir. No, hoy en día creo que tenemos los suficientes elementos de análisis como para decir esto puede pasar. Y nuevamente, esto no fue de un día para otro, fueron pequeñas cosas que fueron pasando. Y como ecuatorianos que vivimos 10 años en una situación muy compleja, creo que sí no, deberíamos al menos tener ese beneficio de la duda, que creo que muchas personas lo hicieron, ¿no? Y no me parece que es descabellado pensarlo. Con todo este tema de la democracia y la autoridad, con Jaime Roldós, Ecuador volvió a la democracia, o es como se lo dice, y muchas de las personas idolatran a Roldós. Yo no, obviamente, no viví, tengo 21, 22 años, no viví lo que Roldós, cuando Roldós fue presidente, pero es uno de los íconos del país, ¿no? Uno de los íconos a lo largo de la historia que sobresalen, por decirlo así. Pero viendo muchos, no muchos, algunos o varios documentales o informes, Jaime Roldós es más, a tu opinión, es más imagen actual de lo que realmente fue. Es una imagen para saber que debemos estar en la democracia, porque de lo que dicen muchos historiadores, sea verdad o no sé, no sabría decirlo porque, como te digo, no viví esa época. Ni yo. eh, no era no era el presidente que muchos recuerdan o que muchos dicen. Era un muy buen orador, pero más allá de eso tenía muchos problemas sociales y económicos en su gobierno. Sí, o sea, el Jaime Roldós tuvo varios aciertos en su gobierno. A él le debemos la jornada eh, la jornada laboral de 40 horas semanales. Se pronunció, perdón, se pronunció y luchó, digamos, por actualizar la normativa de derechos humanos. Tuvo siempre este compromiso. Eh, pero de lo que podemos leer en la historia, también tenía varias actitudes totalitarias. Eh, pero nuevamente, creo que nuestra democracia era aún joven y pues de eso se trata, ¿no? De aprender de la historia, de leerla, comprenderla y evitar que pase. No, bueno, evitar que pase no, porque a veces es imposible, pero por lo menos alertar cuando estamos, digamos, en una situación que ya hemos vivido. Yo creo que eso es el rol que tenemos como politólogos, como ciudadanos, sobre todo ciudadanos, ¿no? Que muchos piensan que digamos, que ser ciudadano te hace apolítico, o personas que dicen que son apolíticas, pero la verdad es que no es eso, no somos parte de un Estado, no solo tenemos un número de cédula, todo lo que Claro. está pasando en el gobierno te afecta en el día a día. El hecho que una persona se vacunó cuando no le tocaba, cuando esa vacuna pudo haberla recibido tu abuelita, eso es política. Obvio. Entonces, no,
cuando decimos que somos ciudadanos apolíticos, no le crean, no crean eso, porque es imposible. Todos tenemos, Un como los criterio. lentes, exacto, como los lentes que tengo puestos, todos tenemos un sesgo con el que venimos para discernir bueno y malo y actuar en consecuencia de ello y formar nuestros valores políticos a partir de ello. Entonces, cuando alguien te dice que es apolítico, es alguien que literalmente te está diciendo que no puede discernir entre qué para esa persona, qué constituye como bueno, malo, deseable o indeseable. Nadie es apolítico, ¿no? Podemos intentar ser neutrales, podemos intentar ser objetivos, pero al final del día nadie es apolítico. Siempre terminas teniendo una afinidad hacia un set de ideas, hacia una forma de hacer las cosas, hacia un político. Puede ser que no te guste ningún político, pero eso no te hace apolítico, simplemente no tienes una conexión con un político y ya. Pero, y esta es la importancia, esa es la importancia de como ciudadanos no solo portar un número de cédula, pero leer nuestra historia, leer lo que pasa, enterarnos, informarnos y poder ser parte activa de la democracia, del juego político. Y esto no significa que te lances asambleístas o que seas parte de la asamblea Exacto. o que estés escribiendo artículos, pero si ves por ahí que un líder sale diciendo es que todos los homosexuales tienen que ir a la cárcel, tú espero que todas las personas que nos estén escuchando estemos en la misma página de decir, estás Ojalá. loco. Y alzar la voz y decirle, oye, estás loco, ¿cómo vas a decir que una persona merece ir a la cárcel por una orientación sexual? No tiene sentido. Y eso es hacer política, es simplemente decir, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, y hay muchísimas formas para hacer política, ¿no? Y las personas que nos están escuchando, eh, busquen esa manera de hacer política. Si tienen alguna causa muy cercana a su corazón, busquen, hay un montón y un sinfín de fundaciones sin fines de lucro que probablemente se dedican a mejorar o a contribuir con un granito de arena a esta causa muy cercana que tienen a su corazón, sea el medio ambiente, sea en los derechos reproductivos, sea en los derechos sexuales, sea feminismo, sea ambientalismo, sea animalismo, lo que sea, las hay. ¿Y cómo se pueden involucrar? Involúcrense en sus trabajos, si son abogados, pueden ayudarlos a llevar las causas que en algún momento se necesitan. Si eres diseñador gráfico, pues puedes apoyarlos haciendo diseños. Si eres community manager, pues puedes ayudarlo con las redes. Si eres politólogo, lo puedes ayudar a, yo qué sé, a presentar alguna ley en la asamblea, a hacerle alguna gestión, etcétera. Tenemos varias formas de hacer política, lo importante es que encontremos con qué nos sentimos cómodos y partir de ahí. Claro. ¿Sabes? Un comentario que vi en Twitter una vez en las elecciones. Bueno, cabe recalcar que en Twitter aproximadamente los 2 millones de usuarios que vemos en Twitter activos creemos que tenemos la razón. Obvio. Pero algo que me pareció muy interesante es que no me acuerdo quién tuiteó o compartió esta idea, pero dijo lo siguiente: en Ecuador estamos acostumbrados a siempre necesitar un salvador, ¿ya? Ya sea, ya sea Rafael Correa cuando fue él, ya sea ahorita Guillermo Lazo, ya sea el siguiente que venga en caso de que, yo qué sé, esperemos que no, pero que Guillermo Lazo haga un mal periodo, repito, esperemos que no. Pero siempre el país, a lo largo de la historia, ha necesitado un salvador. Ha necesitado alguien que sea el que salga del pueblo o salga de donde salga y lleve el país adelante como un salvador, como un héroe, por decirlo así. ¿Por qué crees que en el país aquí necesitamos un salvador? ¿Por qué creemos que siempre a cada rato necesitamos un salvador, alguien que nos proteja, alguien que nos guíe? ¿Por qué no vemos de una diferente perspectiva, por decirlo así? En vez de necesitar un salvador, un ayudante, lo que sería un presidente, lo que serían las personas a las que el ciudadano elige, porque realmente, en teoría, un presidente hace las funciones de las personas que lo eligen. No necesitamos un salvador, según yo. Mira, yo creo que en un momento de las elecciones, pasando a la segunda vuelta, cuando no sabíamos quién iba a ir a la segunda vuelta, yo creo que mucha gente a mí me escribía y me decía, no puedo más con esta incertidumbre, no puedo más, digamos, la gente
ahí es cuando yo decía, si ven que todos somos políticos y la política te afecta en todos los niveles, que por una elección todos estábamos encrispados, pero no sabía qué iba a pasar. Y realmente tenemos que aspirar a que la gestión del gobierno sea tan eficiente que ni se la sienta, ¿no? Un Exacto. buen gobernante que esté ahí, que responda ante todas las necesidades, pero que ni se lo sienta, ¿no? Que de tal modo generar políticas públicas y políticas de Estado que te den cierto sentido de sostenibilidad para que así venga el siguiente presidente y que sea de la línea opuesta, al menos tienes algún sentido de continuidad y cada vez que hay una elección no sientas que se te va, como decía Medardo Ángel Silva, el alma en los labios, ¿no? Claro. Para mí, ese es digamos, la meta a la que tenemos que llegar y eso también empieza ejerciendo una ciudadanía activa, ¿no? Y empezar a discutir estos temas, de que finalmente el presidente está ahí y no es un salvador, no está exento de crítica, no es que tiene poderes inmesurables para, digamos, agarrar el país y llevarlo a otro nivel. El presidente es humano y trabaja y cumple sus funciones según la ley y las capacidades de que tenga. Pero entiendo de dónde nace esta necesidad de buscar héroes, villanos, porque lamentablemente Latinoamérica es una región muy desigual, donde hay muchísima pobreza, muchísima violencia, muchísimo analfabetismo, y aquí me puedo ir hasta mañana comentándole todos los problemas que tiene Latinoamérica, que de cierta forma, sí, en ciertos contextos, sí esperas que alguien te salve, porque no tienes nada más que perder. Entonces, eso también es algo que si se lo quiere superar, entonces la política debe ser para los ciudadanos, se debe de gobernar para los intereses ciudadanos, de modo que la persona que está en una situación de pobreza extrema, en Ecuador son el 40% de ecuatorianos que viven en la pobreza multidimensional, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos pedirle a este ciudadano que no sabe si va a llegar con comida para sus hijos, que no sabe si tendrá empleo el día de mañana, que no sabe si puede enviar a sus hijos al colegio, ni siquiera enviar a sus hijos al colegio, si tendrá una tablet para que se conecte con internet, si es que hay Claro. internet para educar a su hijo? ¿Cómo podemos pedir que estos ciudadanos se interesen por la política cuando sus necesidades más básicas no están resueltas? Entonces, ¿y cómo también estos ciudadanos lo podemos mirar con malos ojos por elegir a un presidente que les prometió salir de ese hueco? Sea de izquierda o sea de derecha, pero al fin y al cabo les promete, le da esperanza, ¿no? Entonces, como sociedad sí tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Qué estamos haciendo nosotros como sociedad para quitar los incentivos de elegir Mesías? ¿Qué estamos haciendo para suplir estas necesidades que finalmente son las que alimentan estos discursos que lamentablemente los populistas se aprovechan para llevar a cabo un gobierno que, digamos, que esté concentrado en la imagen del líder, en concentrar el poder, pero no en realmente mejorarle la vida y la calidad a los ciudadanos? Entonces yo creo que la respuesta está ahí. Finalmente nosotros terminamos o tenemos esta noción de héroes, de superhéroes, de mesías salvadores, pero es porque hay algún, 4 de cada 10 ecuatorianos necesitan eso, necesitan un héroe, porque no hay Estado que responda, no hay políticas públicas que te esté solucionando la vida. Entonces, ¿qué más te queda? Entonces, yo creo que también tenemos que verlo un poco desde esa óptica, ¿no? Me parece que un paso fundamental es no juzgar, más bien empatizar, entender y desde ahí construir un diálogo y una política pública. Porque créanme que estos comentarios de que la gente que vota por correo, por el lado, es corrupta, o es boba, no necesariamente es así. Yo me atrevo a decir que una gran mayoría de esos votantes esperan un cambio, tienen una esperanza y en su momento vieron en Rafael Correa el único político, y esto no significa que yo, bueno, no podía ni votar en ese entonces, pero no significa que yo de hecho apoyo a Rafael Correa nada, pero sí veo mérito que en su momento fue el único candidato que le dio una respuesta a los ecuatorianos que se sentían desesperanzados, ¿no? Entonces, como les decía, hay que entender la política en su contexto. Ningún actor político aparece por coincidencia. Siempre hay alguien, algo, es como una cadena, ¿no? Una cadena de eventos de donde nacen este liderazgo. Piensen en el Ecuador que permitió, o las circunstancias que permitieron el surgimiento de un líder de Rafael Correa. No es coincidencia. Eso Obviamente. estaba ahí. Había que leerlo. Entonces, si nuestra esperanza es evitar a todas costas un gobierno como ese, entonces
Mirémonos a nuestro alrededor. ¿Dónde están esas circunstancias que auparon este tipo de liderazgos? Claro. Ya, capaz es muy pronto para hablar de esto, pero creo, opinión personal, que se ven nuevas caras, capaz mejores, capaz no, quién sabe, para las próximas elecciones, ¿no? Se ve, bueno, Herbas, se ve a Yaku, se ve a Freile, que personalmente es uno de los que más me agrada. Tuve el primer capítulo, el primer podcast que grabé fue con él. Eh, y bueno, no sé quién saque parte del correísmo, de las seis, supuestamente. Lo que dice todo el mundo sería Sonne Hosner. ¿Cómo ves estos nuevos políticos o estas nuevas caras políticas para las próximas elecciones? Completamente nuevas, ¿no? O sea, te estoy hablando de tres que nunca han sido, que recién aparecen últimamente. Correcto, me parece que tanto Otto como Pedro, con el que también he compartido paneles, se me escapa la otra persona. ¿Quién? Herbas. Herbas también con el que he conversado. Me parece que son actores políticos que sin duda necesita el país, sea como oficialismo u oposición, Claro. pero son personas que definitivamente vienen de otra generación y que parecen tener buenas intenciones. Nuevamente, esto no los hace exento a las críticas ni a nada, nuevamente, no los endosemos, Obvio. pero siendo absolutamente objetiva, creo que aportarían muchísimo al debate local y nacional sobre política. La manera, nuevamente, ninguno es perfecto, en algunos les públicamente los he dado mi opinión al respecto. Sin embargo, sí creo que son liderazgos que si hacen las cosas bien, pues los podríamos estar viendo corriendo la presidencia. Nuevamente, la carrera de la presidencia no empieza 4 años antes, esto es un camino larguísimo y Obvio. si ellos quieren, pues si esa es su meta, ya en este momento deberían estar trabajando en territorio, en sus bases, porque eso es lo que importa finalmente. Si no tienes una estructura y, digamos, un grassroots que te apoye, movimiento que te apoye, puedes quedarte en una candidatura fugaz, como vimos la de Paul Carrasco y, en fin, Giovanni Andrade, y nos podemos ir de largo con todos esos nombres que ya ni siquiera nos acordamos. Inclusive Entonces, la de Herbas, perdón, la de Freile, que apenas sacó el 2 punto algo por ciento, pero por el debate es que sobresalió. el debate sobresalió y lo vemos activo, lo vemos Totalmente. opinando, Ajá. entonces en contraste a otro, lo vemos a Arauz que Obvio, ahora se comunica solo con emojis, no pinta para nada. obvio. Entonces lo que a ciertas personas nos deja pensando cuál era el interés realmente de Arauz, ¿no? Puede ser que esté en un detox político, lo cual yo lo entiendo, pero, y quizá vea una opinión impopular, pero también nos hubiera hecho bien escucharlo a Arauz más, digamos, como oposición, ¿no? Porque igual tiene una bancada, bueno, ya renunció a UNES, es la bancada más grande del país, entonces sí me parece que ahí perdió una oportunidad. A lo mejor no querían ser ni presidente, como lo dijo Lenny, ¿no? Probablemente. Entonces hay que tener el ojo ahí, ojo seco, con todos estos nuevos liderazgos y que sobre todo estén haciendo las cosas como tienen que ser. No más alquileres de partidos, no más candidaturas fugaces, no. Los candidatos que quieren o aspiran a gobernar al país tienen que conocer el país, tienen que armar su movimiento, su estructura y tener personas que genuinamente los apoyen, ¿no? Eso es muy importante. Si no, recurriremos a las viejas prácticas como el alquiler de partidos, que por supuesto eso pone en jaque nuevamente la institucionalidad del Obvio. país. Ya por el último tema para cerrar, que te he quitado bastante tiempo. eh, Tema pequeño, más de todo, o persona, sería Roón. Salió de las seis, sigue en el partido aliado pequeño de ciudad, no sé cómo se defina el partido Madera de Guerrero. Está muy activo en tanto en redes sociales, que está dando entrevistas, que hace un par de semanas estuvo, creo que en el Centenario, con una mesa captando todas las quejas de la gente sobre sus quejas de las planillas eléctricas. Lo que me da a pensar, por lo que ya ha pasado, dos precandidaturas, si no me equivoco,
una para prefecto, que se lo escogió a Morales, y otra para presidente, que se la escogió a, a Cristina Reyes. Dentro de lo que él dice, fue que no hubo democracia dentro del partido y que se escogieron a estas dos personas porque, supongo, eran más populares. Bueno, el tema que sea, supuestamente él ya se había escogido a estas personas. ¿Tú lo ves como candidato dentro de 2 años, quién sabe, a la alcaldía de Guayaquil o hasta inclusive para la presidencia? Yo creo que César Ron tiene que seguir la misma receta que he mencionado antes, que si ese es su fin, tiene que ir a territorio, tiene que hacer este trabajo de estructuras, que si ya se está, digamos, apartando un poco del partido de quien, digamos, lo auspicia, no, pues asegurar que ese apoyo es para él y no más bien que se deriva de una simpatía con el partido. Nuevamente es Claro. alguien interesante, un perfil interesante que creo que todos hemos esperado que se lance, pero finalmente esto no ha sucedido. Entonces, como anteriormente, estemos atentos porque hay que ver cómo se hacen las cosas y esperemos que haga las cosas como se tienen que hacer, sin partidos de alquiler y sin acciones que nos dejen dudando sobre su capacidad para hacer política. Y esto aplica para todos, ¿no? Pienso que lo que tenemos que estar como atentos es que hagan las cosas bien, no que se salten pasos, que no elijan la vía inmediata, que generalmente pasa mucho en política, que elegimos las soluciones inmediatas, pero no nos fijamos en el largo plazo. Entonces, eso, o sea, estar súper pendientes sobre todo a cómo se hacen las cosas. Claro, bueno, gracias Ariana, ya te he robado un poquito más de una hora. Realmente ha sido uno de los podcasts más interesantes que he grabado. Muchas gracias, en serio, y bueno, Y por gracias a supuesto. las demás personas que vayan a estar escuchando esto, cuando sea que lo estén escuchando, ya sea en YouTube o Spotify. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ti, un gusto haber compartido este espacio.